¿Qué es lo que más valoras de tu nueva vida como creyente en Cristo? En serio, hazte la pregunta. En realidad hay muchas respuestas que podemos dar. Tal vez lo primero que se nos venga a la cabeza es el perdón de nuestros pecados o la esperanza de ir al cielo con Dios. También pueda que nos sintamos agradecidos por haber sido salvados de la condenación eterna. Viéndolo desde el punto de vista más bíblico, pueda que nos alegre el hecho de haber sido liberados del futuro trágico que le espera a este mundo. Este es un mundo que le da la espalda a Dios y se inclina reverentemente ante la riqueza, el éxito humano y el poder material. Y definitivamente ya hemos visto varias drásticas consecuencias y el inmenso dolor que estas formas de idolatría pueden traer consigo. Pero no vamos a hablar de eso en el día de hoy. Más bien nos vamos a enfocar en una de las más grandes maravillas que ocurren por la fe. Vamos a hacerlo leyendo Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Yo les voy a leer estos versos en una traducción contemporánea que hizo el profesor N.T. Wright. Y dice de la siguiente manera: así que, querida familia, estamos en deuda, pero no con la carne humana, para que vivamos carnalmente. Si ustedes viven según la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para volver otra vez a vivir con miedo, ¿verdad? No, ustedes recibieron un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando esto pasa, el Espíritu mismo está dando testimonio, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos juntamente con el Mesías, siempre y cuando suframos con Él, para que también seamos glorificados con Él. El apóstol Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Esta es una afirmación sencilla, en medio de una reflexión teológica fenomenal. Pablo venía de un pueblo con una larga historia de fe monoteísta. En el Deuteronomio está escrito: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Todos los días por la mañana y por la tarde las familias judías piadosas han repetido por generaciones esta solemne confesión de fe. Para ellos repetir diariamente esta confesión es un mandamiento central en su adoración a Dios. Los judíos fieles le enseñan estas palabras a sus hijos todas las noches. Desde que son bebés, los judíos escuchan día tras día esta declaración. Muy pronto se la aprenden de memoria y empiezan a recitarla ellos mismos todos los días durante el resto de su vida. Además, por tradición, los judíos fieles tratan de que estas palabras sean las últimas palabras que pronuncien en el momento de su muerte. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una firme declaración de su fe, que solo existe un Dios verdadero y que ese Dios es Jehová. Israel le tiene aversión al politeísmo y a la idolatría. En contraste con las religiones de los demás pueblos, la religión israelita es acérrimamente monoteísta. Cualquier rastro de politeísmo se califica inmediatamente como idolatría.
Sin embargo, los primeros cristianos, incluido el apóstol Pablo, fueron testigos de un hecho extraordinario. Jesús era el Mesías. Y el Mesías tenía una relación única y especial con Dios. El Mesías era y hacía cosas que solamente son posibles cuando se dicen de Dios. Después de haber dedicado celosamente una buena parte de su vida a ganarse el favor de Dios, cumpliendo sus leyes lo más fielmente, lo más estrictamente que pudo, Pablo tuvo un encuentro con Cristo resucitado. Sucedió en el camino a Damasco, mientras él iba a perseguir y a encarcelar cristianos. En aquel entonces, él estaba convencido de que la fe que los cristianos ponían en Cristo era una blasfemia. Él pensaba que los seguidores de Jesús estaban arrastrando al pueblo a una extraña religión idólatra. Sin embargo, al encontrarse personalmente con el resucitado, se le desmoronaron sus suposiciones y se vio forzado a reconocer que Dios es mucho más grande de lo que él se imaginaba. Entendió que Jesús es Hijo de Dios en un sentido muy único y muy especial. La convicción central en la fe de Pablo y en la fe de los primeros cristianos es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías. Que Él es el poder de Dios para salvación, dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Aceptar este evangelio es la única manera en que los seres humanos pueden ser salvos. La obra de Cristo tiene poder redentor. Pero Israel sabía muy bien que solamente Dios salva. En Isaías capítulo 45, versículo 22 leemos: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Aparte de Dios, no hay quien salve. Cualquiera, en cualquier parte de la tierra que quiera ser salvo, tiene que poner su fe en Dios. Eso es monoteísmo puro. Pero la buena noticia sobre Jesús es que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. Estas son afirmaciones sorprendentes. Para los cristianos no hay salvación fuera de Cristo. En el libro de los Hechos leemos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. La relación única del Mesías con Dios es innegable y nuestra salvación depende de ella. Jesús, como Dios, es Señor y Salvador. Filipenses 3:20 y Efesios capítulo 5, versículo 23. Así lo confiesa ahora el apóstol Pablo, después de su encuentro con el Salvador en el camino a Damasco. En ese momento extraordinario, Pablo se dio cuenta de que la fe de los cristianos es verdadera. La resurrección de Jesús establece fuera de toda duda que el Mesías es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4. Puesto que Jesús es el Hijo de Dios, a Él le pertenece todo lo del Padre. Hablando en términos humanos, Él es el heredero. Claro, debemos entender que esta es una ilustración, usando nuestro lenguaje humano para expresar realidades que son espirituales y profundas. Dios no se va a morir. El apóstol Pablo, pues, simplemente está diciendo que todas las cosas del Padre son también del Hijo. Todos los planes del Padre para el futuro son también del Hijo. Esto es algo que ya había dicho Juan el Bautista al principio de la vida de Jesús. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, dice el capítulo 3 de Juan, el versículo 35. Por otra parte,
desde la antigüedad. El Dios de Israel quiso que su pueblo lo reconociera como un padre. De hecho, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ellos eran esclavos en Egipto. Estaban abandonados y desprotegidos bajo el duro látigo de los egipcios y llevaban una vida miserable. Pero Dios los tomó bajo sus alas, los rescató de Egipto con una mano fuerte y los condujo por el desierto para regalarles por heredad una tierra que fluye leche y miel, dice la Biblia. La travesía por el desierto no era nada fácil. Y muchas veces los israelitas sintieron la tentación de volver a la vieja esclavitud. Pero el Padre pacientemente los disciplinó y los condujo a la tierra que les había prometido. Todo esto era muy conocido por los israelitas. Pero con la venida de Jesús, con su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección, muchas cosas nuevas salieron a la luz. Resulta que el amor de Dios por Israel reflejaba en realidad el amor del Padre por el Hijo. Antes de Israel, antes de Adán, antes de que nada existiera, el Padre amaba al Hijo. Por eso el apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Pero que es antes de todas las cosas, vino a la tierra en un cuerpo humano. Así, en Cristo comprobamos que el amor del Padre se extiende para todos. En Romanos capítulo 8, versículo 3, Pablo dice que Dios envió a su propio Hijo en la semejanza de nuestra carne pecaminosa y para lidiar con el pecado. Y ahí mismo, en la carne, condenó al pecado. Así como los israelitas fueron esclavos en Egipto, así también nosotros, y peor aún, éramos esclavos del pecado. El pecado es un verdugo implacable que nos usa y nos paga con la muerte. Pero la obra redentora de Cristo nos libera de aquel yugo mortal. Y ahora somos adoptados como hijos en la familia de Dios. Con el amor eterno e infinito del Padre por el Hijo, Dios quiere ahora redimirnos a todos. Quiere recogernos y adoptarnos como hijos. Esta imagen de la adopción es muy significativa. El huérfano no tiene familia, ni protección, ni herencia. No pertenece a nadie. Su posición es débil en la sociedad y fácilmente se vuelve una víctima. Pero cuando el huérfano es adoptado, es acogido en el seno de una familia y tiene un padre que lo respalda y que le da honor. Yo fui adoptado por 2 tías que me brindaron un hogar, me respaldaron, me protegieron y me hicieron crecer con confianza y con seguridad. Estaré siempre agradecido por lo que ellas hicieron. Gracias a que me adoptaron, crecí sintiéndome amado y sabiendo que era parte de una familia. Estas son cosas que no tienen realmente precio. Y esto fue lo que Dios hizo con nosotros al adoptarnos. Miren, de ser huérfanos de espíritu
en el universo, pasamos a ser hijos del Creador del universo. Llegamos a ocupar un lugar equivalente al del Hijo unigénito del Padre. A partir de su experiencia, los primeros cristianos descubrieron una realidad verdaderamente maravillosa. El Padre nos ama y nos adopta. Y el Hijo nos libera del pecado. Y el Espíritu Santo nos guía y nos empodera para que nos convirtamos en verdaderos hijos en la familia de Dios. En Dios se esconde no solamente el amor del Padre y del Hijo, sino que también ahí está el poder del Espíritu Santo. Como dijera el apóstol Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sorprendentemente, los cristianos primitivos descubrieron derramado en sus corazones el amor del Padre. El Espíritu Santo fue quien lo derramó. Romanos capítulo 5, versículo 5. Desde el primer siglo, el Espíritu Santo ha inspirado en millones de cristianos el amor y la confianza del Padre. Por eso ellos llaman a Dios Abba, que en arameo significa Padre. La misma palabra que Jesús usaba cuando estando en la tierra invocaba a Dios. Vean Marcos capítulo 14, versículo 36. Abba para los cristianos es el Padre del Hijo, el que nos adoptó a todos. Es el Señor del cielo y de la tierra. Vean Mateo capítulo 11, versículo 26 y Lucas capítulo 10, versículo 21. Desde que Jesús nos mostró el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre, en todas partes del mundo y en todas las épocas, hombres y mujeres de todos los grupos sociales confiesan con cariño que Dios es su papá. Así es como el Espíritu Santo da testimonio junto con nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Mi esposa y mi suegra con mucha frecuencia invocan al Padre. Ellas constantemente exclaman, ¡ay, Padre mío, mi Padre! Es decir, el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones ese amor y esa relación con el Padre. Yo recuerdo que mis tías se referían a Dios como Papá lindo. En ellas el Espíritu Santo había derramado el amor del Padre. Así igual nosotros en nuestras oraciones públicas y privadas. Todos nosotros invocamos al Padre. Es la huella del Espíritu en nosotros que despierta el amor por el Padre, tierno y cariñoso, que nos brinda su confianza y nos hace sentirnos verdaderamente hijos en su familia. Pero nuestra adopción no solamente es un sentimiento. Si somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo, no ya de un pedazo de tierra al oriente del Mediterráneo, sino de una nueva creación que Dios tiene preparada para el fin de los tiempos, para todos nosotros. Fuimos adoptados con todos los derechos en la familia del dueño del presente y del futuro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, revelada en los cielos para ustedes. Pero todo esto es posible mediante nuestra relación con Cristo, el Hijo eterno de Dios. Es únicamente en virtud de nuestra unión con Él que llegamos a ser nosotros hijos de Dios. Y esto es posible por medio del Espíritu Santo, que ahora experimentamos en nuestros corazones. En Romanos
capítulo 8, versículo 11, el apóstol Pablo hace una maravillosa declaración. Si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Nuestra unión con Cristo por medio del espíritu es dinámica. Nos lleva a encarnar en nosotros, en nuestra carne, la vida del Hijo de Dios. El Hijo amó al Padre y por ese amor estuvo dispuesto a sufrir para cumplir su voluntad. Por consiguiente, dice el apóstol Pablo, nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con el Mesías, con Cristo, siempre y cuando suframos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Miren, así como los israelitas, nosotros también tenemos que pasar por el desierto y enfrentar las tentaciones sin volver atrás. Tal como Cristo, nosotros tenemos que enfrentar las contradicciones de este mundo, guiados por el Espíritu Santo, en una vida de amor total, capaz de dejarlo todo por seguir al Padre. En ese caminar hacia la herencia final debemos recordar que nuestra bendita adopción y nuestra esperanza de gloria se la debemos ¿a quién? Al Espíritu Santo, no a las cosas de la carne. El mundo no nos ha dado nada. A ninguno de los sistemas del mundo le debemos nada. Todo se lo debemos al Espíritu de Dios. ¿Alguna vez has perdido el sueño por una deuda grande? El compromiso y las deudas y las necesidades en este mundo nos impulsan a trabajar cada día. Asimismo, reconocer esa gran deuda de amor que tenemos con el Espíritu Santo debe motivarnos a continuar el camino sin pensar en volver atrás a la esclavitud del pecado. Recuerda que el pecado te paga con la muerte, mientras el Espíritu de Dios te regala la vida eterna y la esperanza de gloria. ¿Qué es lo más grande que hemos recibido? Tantas bendiciones de Dios. Pero creo yo que una de las bendiciones más preciosas que recibimos es nuestra adopción en la familia de Dios. Tenemos un Padre, tenemos a Cristo como nuestro hermano, tenemos una herencia y tenemos una deuda con el Espíritu Santo. Vivamos inspirados por ese Espíritu Santo. Dejémonos llevar y dejémonos orientar por el Espíritu del Señor. Gracias por haber visto este video. Dale un like, compártelo, suscríbete.